Si no comprendes el funcionamiento básico de una computadora automotriz, por favor, no avances jamás ninguna otra cosa. Primero, espera entender cómo funciona, cómo es que gestiona una computadora todo el funcionamiento del vehículo y luego avanzamos a las otras cosas. Créeme, si no, vas a seguir siendo una persona igual al promedio que generalmente cambia piezas que no son, que no saben aprovechar las herramientas como el escáner, etcétera. Si no sabes dónde nace todo, esto que está aquí, de hecho, quise colocar una computadora bastante antigua, sin embargo, tiene los procedimientos o los procesos básicos para poder gestionar el funcionamiento y el control del motor en el vehículo. Ahora, acá tenemos algo más moderno, una computadora de frenos ABS, ¿ok? De un vehículo más moderno. ¿Qué hace ella? Bueno, controla o gestiona todo lo relacionado a la parte de los frenos en el vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, digo que estas computadoras tienen diferentes formas en las cuales pueden ellas controlar los procesos. Una es un proceso de censar o un proceso de verificar, de mirar, de observar las diferentes variables en el vehículo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos dos sensores. Un sensor CKP, un sensor que le indica que va conectado a la computadora de motor y le indica cuáles son las revoluciones, las vueltas, el giro del motor. Y aquí tenemos un sensor ABS, un sensor que va directamente en la rueda, en las ruedas del vehículo y le indican a la computadora de los frenos ABS que les mostré ahorita, le indica cuál es la velocidad de giro de esa rueda. Al igual que la otra, le indica la velocidad angular del motor, ¿ok? Velocidad angular del motor indica esto, o sea, los giros o las revoluciones por minuto. Entonces, esos sensores le envían informaciones a la central, ¿ok? A la central. Y la central está programada a gusto de el fabricante para que pueda enviar a ejecutar funciones. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma. Acá tenemos nosotros una bomba de combustible. Esto es una bomba de combustible que se encarga de llevar el combustible desde el tanque, ¿ok? Desde el tanque hasta el motor. Recuerden, generalmente los tanques de combustible están en la parte de atrás, por ejemplo, y el motor en la parte de adelante. Entonces, generalmente esas son las órdenes que se le da. Esta computadora, una vez que ve, por ejemplo, que el motor está andando, ella manda a activar la bomba de combustible y manda a activar también los inyectores para que puedan suplir el combustible. Entonces, a final de cuentas, esta computadora de aquí toma una decisión basado en lo que los sensores le digan. Este es solo uno de ellos, que es el que muestra el giro del motor. Pero hay otros sensores. Por ejemplo, sensores de temperatura. Esto que tenemos aquí es un sensor de temperatura. ¿Ok? Esto es un sensor de temperatura. ¿Cuál es su función? Su función es hacer una variación eléctrica y con esa variación eléctrica la computadora va a interpretar cuál es la temperatura a la cual está el motor. Y según la temperatura a la cual está el motor va a regular la inyección de combustible, ¿ok? Y aparte de eso también va a ordenar a los electroventiladores, que son los que hacen que se salga el calor del radiador y con eso pueden bajar la temperatura en el motor. Entonces nosotros simplemente tenemos este funcionamiento básico, pero hay un detalle. Muchas personas hasta este momento van a decir, ah, ok, perfecto, ya eso me lo sé. Pero resulta ser que no dominan completamente todo esto. No saben, por ejemplo, en el caso de las computadoras más modernas, como las computadoras del sistema OBD2 en adelante, entonces tienen ciertos software o ciertos programas que son los que están fiscalizando siempre todas las cosas en el vehículo. Por ejemplo, los monitores. Los monitores. Dentro de las diferentes computadoras, nosotros tenemos diferentes monitores. Y esos monitores están chequeando varias cosas. Una de ellas es si los circuitos están abiertos, si los circuitos están en cortocircuito, si hay una resistencia alta, si hay una señal fuera de rango, entre otras cosas. Entonces, de esa forma, la computadora
monitoreando esos circuitos, ¿ok? Cuando tienen una falla, es que nos indican a nosotros a través de una herramienta como es el escáner, nos indican a nosotros cuál es el código de error que se está generando. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de los técnicos? Bueno, van, miran el código de error y el código de error dice señal de entrada alta, circuito sensor IAT, por ejemplo, y entonces van y cambian el sensor IAT. Pero ¿qué pasa? Que no saben cuál fue el proceso que la computadora hizo para poder generar ese código. Y al no saber cuál fue el proceso que la computadora realizó para poder generar ese código, se van y cambian nada más el sensor. Pero resulta ser que la computadora en su software no está capacitada en muchos casos para decirnos exactamente qué es el sensor el que está dañado, sino que nos está hablando de un circuito. Y un circuito está compuesto por varios elementos, ¿ok? No solo tenemos el elemento que es el sensor, por ejemplo, no solo el elemento que es el sensor, sino también tenemos una conexión, por ejemplo, entre el sensor y la computadora. Y adivinen, por ejemplo, en este caso, en el caso de estos sensores, la conexión es vía directa por cables. Entonces, entre la comunicación para llegar de este sensor a esta computadora y esta computadora a este sensor, hay un cableado, o sea, hay un circuito, ¿ok? Hay conectores, hay circuitos, por lo que también el circuito incluye no solo el sensor, sino el cableado que va desde el sensor hasta la computadora, los conectores, la computadora misma, el software, entre otras cosas. Entonces, a final de cuentas, hay un conjunto de elementos y no solo un elemento, por lo que es irracional que nosotros simplemente de 5 cosas posibles que puedan estar fallando, nosotros digamos, listo, voy a apostar por una sola. No tiene sentido, porque para eso tenemos las diferentes herramientas, como por ejemplo el multímetro. Nosotros tenemos el multímetro. Bueno, con el multímetro nosotros podemos ir a hacer pruebas directas en el circuito, bien sea en el sensor, bien sea en el cableado, bien sea en la computadora, etcétera, para nosotros poder confirmar si efectivamente el problema está en la computadora, en el sensor, en el cableado, etcétera. Recuerden, vamos por ejemplo con un escáner, y aquí tengo uno. Este escáner solamente es para la parte de gestión por la parte de tren de potencia, ¿ok? Para la parte de motor principalmente, solo va a darnos códigos motor y caja, obviamente, en tren de potencia, dependiendo del vehículo. Y entonces este escáner lo que va a hacer es simplemente conectarse, no directamente aquí, pero este escáner se va a comunicar con mi computadora, ¿ok? Se va a comunicar con mi computadora, ¿ok? Y acá me va a mostrar lógicamente un código de error. Pero luego yo necesito otras herramientas, como por ejemplo lo son, como les dije, el multímetro y en algunos casos el osciloscopio, ¿ok? Para yo entonces poder decir, oye, lo que está sucediendo y el problema que está pasando se debe a este punto en el circuito. Esto que les estoy diciendo es algo que tenemos que enfatizar, ¿ok? Estoy hablando de algo muy básico, de algo inicial, y yo sé que algunos comienzan totalmente de cero, pero ¿qué quiero decirles? Que el centro de todas las cosas, muchachos, es comprender qué es lo que hacen estos sistemas. Tenemos sistema de frenos ABS. ¿Qué hace? ¿Qué función cumple este sistema? ¿Cuáles son los sensores que tiene este sistema? ¿Qué controla este sistema? ¿Cuáles son las funciones de actuación que ese sistema compone? Eso es lo que tenemos que ir poco a poco analizando. En esta breve clase simplemente estamos viendo que estas centrales, estas centralitas como le llaman, o estas computadoras, tienen que procesar ciertos datos de velocidades, de temperaturas, etcétera, de presión. Y obviamente esos datos los van a hacer llevar o los van a hacer ejecutar una función. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está haciendo la computadora en el vehículo. Recibe datos, recuerden, por ejemplo, ¿qué datos se pueden recibir en un vehículo? Por ejemplo, presión de combustible, ¿ok? Caudal de entrada de aire, temperatura, ¿ok? Son datos de magnitudes físicas, por ejemplo, que una computadora debe gestionar. Y en base a eso ya alguien, o sea, obviamente, previamente, dentro de sus chips, dentro de sus integrados, programó funciones. ¿Para qué?
para que en respuesta a ciertas variables ella ejecutara ciertas funciones. Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en algo tan simple como lo que les decía del sensor de temperatura, que no somos nosotros los que tenemos que enviar o presionar un botón para que el electroventilador funcione y enfríe el motor, sino que eso se hace de forma automática. Por ejemplo, también sucede, por ejemplo, con la parte de las luces. ¿Saben? Vehículos que, por ejemplo, ya uno no tiene que estar apagando y prendiendo luces, sino que automáticamente, producto de su sensor de luz, en este caso, cuando se está haciendo oscuro, automáticamente se encienden las luces sin necesidad de yo ejecutar una orden. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay sensores que están midiendo magnitudes físicas, ¿ok? Como les digo, temperatura, caudal, presión, etc. Ese tipo de magnitudes físicas, lógicamente, van a hacer que se tomen acciones. ¿Por qué? Porque están programadas internamente para mandar a ejecutar esas acciones. Por ejemplo, y con esto finalizo, cuando nosotros tenemos un gran sensor en nuestro cuerpo, que por ejemplo es la piel. La piel es un sensor, ¿ok? Ese sensor obviamente nos indica varias cosas, pero una de las cosas que nos ayuda a comprender es la temperatura, ¿ok? A la cual estamos expuestos. Entonces, si nosotros salimos y de pronto hay mucho frío, ¿cierto? La piel va obviamente a enviarle un comando al cerebro y el cerebro va a analizar que hay mucho frío y por tanto nos va a dar la orden y vamos a decir, oye, yo voy a agarrar una chaqueta y me la voy a poner para cubrirme del frío. Por ejemplo, obviamente esto es una ilustración, no quiere decir que exactamente una cosa funcione como otra, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que nosotros y muchísimas cosas de las que nosotros tenemos en el día a día, más allá de los vehículos, funcionan de la misma forma, ¿ok? Tenemos sensores y esos sensores obviamente ayudan al cerebro o a la central, a la computadora central, dependiendo del sistema, ayudan a tomar una decisión, ¿ok? Y esa decisión ya está programada, ¿ok? Esa decisión está programada para, obviamente, ejecutar una acción y, obviamente, una acción en orden, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tenemos que entender. Escuchen bien, si ustedes están totalmente comenzando en la parte de vehículos, totalmente comenzando, o sea, de cero, una de las cosas principales que yo les recomiendo es esto. Estudien al respecto de cómo las computadoras gestionan los diferentes sistemas. Créanme una cosa, hay muchas personas ya en niveles avanzados de electrónica. De hecho, tienen 10 años reparando carros. Y muchas veces, por el hecho de no tener este tipo de cosas claras, cambian cosas que no son. Se tardan más de la cuenta al reparar vehículos. Hay muchas personas que a este minuto han dicho lo que está diciendo Garmin es muy básico, por lo que, y lo ha dicho anteriormente, por lo que ya yo me voy, ya yo no necesito esto. Entonces, las personas que no, sino que se han quedado hasta aquí, son personas que, aunque ya se sepan todas estas cosas, saben el valor de lo que estamos diciendo y saben que lo importante es crear una lógica, una coherencia de funcionamiento del vehículo en nuestra cabeza primero, para después ir a ejecutar acciones. ¿Saben qué sucede en la mayoría de los talleres? Un carro llega y no pasan 2 minutos cuando ya están desesperados conectando el escáner, sacando el multímetro, midiendo, haciendo cosas. Cuando ustedes vayan para un taller y pase eso, salgan corriendo. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que hacer es, aquí ve, analizar. Si el cliente me dice, mira, el carro tiene esto, esto y esto, yo no tengo que ir desesperadamente con una herramienta, tengo que esperar, escuchar, analizar, hacer una inspección visual, verificar, ¿ok? Y poder crearme primeramente un proceso de diagnóstico en mi cabeza. ¿Cuál es el motivo por el cual la mayoría de las personas fallan? El motivo por el cual la mayoría de las personas fallan es porque lo que están buscando, por ejemplo, en los canales, es que le enseñen, no, yo quiero que me enseñes a programar esta computadora, no que me digas cómo es que ella razona. ¿Sí me explico? Y sí,
¿Es importante saber todas esas cosas? Sí, es importante, pero créanme, hay algo que no se puede reemplazar y es la lógica, la coherencia de funcionamiento de las cosas, que nos va a tomar tiempo en estudiar, obviamente, cada uno de los puntos. Los que quieran ir más rápido, tanto que empiecen totalmente de cero, total, de cero, o que ya sean expertos, pero quieran reafirmar sus conocimientos, envíennos y nosotros le vamos a dar la guía para que ustedes puedan tomar algunas capacitaciones con nosotros y poder perfeccionar su técnica en diagnóstico electrónico automotriz. Pero un momento, solo un momento, por favor. Si ustedes ven que no me entienden como profesor, si no están seguros de hacerlo, no lo hagan. Primero convénzanse de que efectivamente creen que nosotros podemos darle las herramientas para que puedan avanzar. Nosotros tenemos cursos privados donde ustedes pueden, obviamente, desarrollar estas habilidades poco a poco. Si ustedes me envían a mí y me dicen qué es lo que necesitan puntualmente y no se dejan aconsejar por mí de decirles, yo creo que tú lo que necesitas es esto, entonces no me envíen. ¿Por qué? Porque nosotros como profesores, obviamente, por los años y por la cantidad de alumnos que tenemos capacitando, obviamente, los años no digo yo de vida porque ni siquiera canas por aquí tenemos, pero lo que quiero decir es los años capacitando a personas, ya nosotros tenemos ciertas experiencias y ciertas estadísticas con las cuales nosotros sabemos, oye, esta persona necesita esto o esta persona necesita aquello. Si me van a enviar para no dejarse aconsejar por mí, pues entonces no me envíen, ¿ok? Sino que, bueno, sigan su camino con su intuición que de pronto los va a llevar a creer que en realidad la electrónica o ser especialista se basa en comprar más y más herramientas. Ya tengo un osciloscopio, me compro otro, ya tengo una cosa, me compro otro, tengo un escáner de 1000, quiero uno de 5000. Si ustedes creen que esa es la manera, pues perfecto. Esa es la manera y es la forma que aplican todos los talleres y es la queja que tiene la gente a diario de que, bueno, llevé el carro a reparar y no dieron con la falla o cambiaron 1000 cosas. Y a veces también es la queja de los mecánicos de que no tengo vida para existir, solamente me la paso reparando, reparando, reparando y reparando. Y a veces cambio piezas que no son, etc. Si quieren hacer las cosas diferentes, contáctenos e inscríbanse en nuestros cursos. Si quieren hacer las cosas igual que todo el mundo, entonces hay 1000 academias que ya preparan a la gente para hacer las cosas igual que todo el mundo. Entonces, preferimos que obviamente se abstengan los que no estén seguros y los que estén seguros y de verdad quieran cambiar el rumbo por completo de su taller o de su profesión, o los que digan ya no quiero más llevar el carro a reparar porque es que es una cuestión de que siempre hay una falla, sino que yo mismo quiero tener la satisfacción de repararlo. Perfecto. Contáctenme e inscríbanse a nuestros cursos privados. Por allí nos vemos. Chao.